vi, ya está. Entonces, bueno, en lo que van nuevamente grabando ya. Vamos a tener a Mónica Castañeda, ella es de Perú y les voy a platicar de toda su profesión, porque buenísima esta mujer. Ok, es educadora emocional, especialista en autoconocimiento, escritora. Se certificó en herramientas como Master Coach Ejecutivo, Coach Ontológico, Conciencia del Ser, Human Synergic, ok, gracias. Neuropedagoga, pensamiento sistémico. Tiene amplia experiencia en el manejo organizacional, desarrollo institucional y mejora de procesos formativos con rigor académico y creativo. Es hábil en la creación conceptual, desarrollo e implementación de ideas innovadoras en los campos de educación, psicología, amplio entorno personal, familiar y empresarial y un montón de cosas más. Entonces, para darle mejor ya la bienvenida y que nos platique acerca y entrando a materia, Mónica, por favor, hágase presente, hermosa. Gracias, Mayra. Bueno, antes que nada, mil gracias. Estoy muy contenta y agradecida por la invitación de Desafiando Fronteras en esta semana de Voces que Inspiran. No sé si todos quieren tomarse 2 o 3 minutos para como que un break antes de empezar. No sé si se estila o vamos. Pongan en el chat, ¿están listos? Continuamos. 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 Perfecto. Muy bien. Ok. Estamos entonces. Voy a compartir una presentación que he preparado especialmente para ustedes. Ok, entonces, pero antes de empezar, quiero empezar con una pregunta. A ver si todos están listos para responder. ¿Qué es esto? No sé si lo ven. Se pierde con el fondo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, vamos a quitarle Quítale el fondo. sí, vamos a quitarle el fondo. Ah, a ver, ahí lo ven. Estoy tratando de quitar. Ahí está, ahora sí, el fondo lo voy a quitar. Mónica, la portada de tu libro. Ok, ¿pero qué es? Es exacto, es una portada de un libro. Espérate que también está desenfocado este. Vamos a poner elegir fondo, ninguno. Ahí está, ahora sí. Ok, efectivamente es la portada de mi libro, o sea que es un libro, ¿cierto? ¿Lo ven todos? Es un libro. ¿Y qué fue antes de ser libro? ¿Una idea? Muy bien, una idea. Perfecto. Para poder hacer este libro, tiene que haberse tenido una idea y poder traerlo a la realidad para manifestarlo, ¿cierto? Entonces no puedo, el escritor, en este caso soy yo, que es un libro que incluso al final lo van a poder, como, creo que se va a rifar. El escritor tuvo que haber tenido la idea para poder manifestarlo y traerlo a la realidad, ¿cierto? Entonces para eso significa que la idea no la puedo ver, pero sí puedo ser consciente de ella, ¿cierto? Entonces, ser consciente de la idea que es invisible a mis ojos físicos, quiere decir que debo tener otro ojo para ver la idea. Algunos dicen que es el tercer ojo, pero vamos a ver, tal vez de ahí es lo que nos lleva poder tener estas distinciones, ¿no? Entre, por ejemplo, ahorita podemos distinguir entre lo visible y lo invisible, pero realmente lo invisible y lo visible, puedo distinguirlo siempre, puedo ser consciente de lo invisible siempre. Entonces, para eso necesito, de alguna manera, entrar en distinciones. Entonces, veamos. Tengo un videito. Si te preguntas qué son distinciones, te diría que son matices que damos a una palabra o expresión. Cuando distinguimos algo nuevo, vemos la misma realidad. Uy, ¿qué pasó?
Nos fuimos. De manera distinta, adquiriendo un aprendizaje que amplía nuestra mirada, accediendo así a una comprensión mayor del mundo y de nosotros mismos, que amplía nuestro campo de acción. Entonces, si hacer distinciones es la capacidad de transformar el mundo, transformando al observador, tu poder reside en desarrollar la habilidad de hacer distinciones. ¿Quieres conocer más distinciones? Ok. Entonces ya vimos que para poder, de alguna manera, tener distinciones, podríamos también hacer la distinción entre conciencia y conciencia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre conciencia con S y conciencia sin S? No sé si quieren escribirlo en el chat. ¿O quieren hablarlo? A ver, ¿cuál creen que es la distinción? ¿Cómo podemos distinguir entre conciencia y conciencia? No, Mm, no hablen todos a la vez, por favor. Yo, A ver, a ver, Patriz. yo te doy mi opinión. Oh, claro. Conciencia, la otra conciencia es como ser ¿Está conciencia? consciente, exacto. Creo que Bien. ese es ser consciente de cada momento, ser consciente de lo que dices, ser consciente de lo que comes. O sea, es estar al 100% en este momento para darte cuenta de lo que estás haciendo, si estás escribiendo eso o no. Muy bien, es darme cuenta. Perfecto, ahí está. Conciencia, con ese sería darme cuenta. Exacto. Y conciencia, ¿qué sería, Patriz? Es como el conocimiento, la parte como eh, teórica o sí, la parte del conocimiento. Ok, muy bien. Entonces, incluso como que la palabra lo dice un poco, ¿no? Conciencia, es decir, con conocimiento. Y efectivamente, pero si, ¿quién es el que tiene todo el conocimiento? Y eso somos nosotros. Entonces, la conciencia soy yo. Y ser consciente es un acto, es una acción, es algo temporal, es más un estar que un ser. En cambio, conciencia es un ser. Entonces, miren, ahí ya tenemos la distinción. Y si dice que tener distinciones amplía mi campo de acción, entonces ahora puedo decir que, ok, cada vez que soy consciente, puedo distinguirlo de soy conciencia. Entonces, soy consciente y tal vez nuestro trabajo es ser consciente de que soy conciencia. Podría ser como que el propósito último. Entonces, imagínense si llegamos a eso. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la conciencia cuántica? Y efectivamente, ¿qué tiene que ver? Como bien dijo Patriz, conciencia significa darme cuenta. Entonces, darme cuenta del campo cuántico me permite ver que si la conciencia le da vida a las cosas, o sea, como esto, ¿no? Cuando he sido consciente de que la idea trajo el libro y lo manifestó, entonces ahora soy consciente que las ideas son del mundo invisible. Y el mundo invisible es un mundo cuántico. Entonces, no solamente las ideas son del mundo invisible, sino que las ideas no manifestadas, porque este libro ya pertenece al mundo visible. Es decir, que esta idea ya manifestada está ya en el mundo visible, ya no es del mundo invisible. En cambio, hay otras ideas que aún no hemos manifestado que están en el mundo invisible, que si las traemos a las conciencias le podemos dar vida. Entonces, ¿no le parece lindo eso que el darme cuenta es dar vida y dar vida es dar energía? Entonces, cuando le estoy dando energía a algo, estoy como trayéndolo al mundo visible. Pero vamos a hacer una práctica que creo que es mucho mejor que si
como que les hablo al respecto. Entonces, no sé si tienen cada una hoja, busquen una hojita o en su celular, donde quieran apuntar, y apunten, por favor, escriban 3 cosas que desean. Imagínense que apareció una hada madrina y les dice, pidan 3 deseos. Pueden ser cosas, pueden ser no cosas, pueden ser situaciones, lo que quieran, circunstancias, lo que quieran. Por ejemplo, yo puedo pedir un carro y puedo pedir que no me fastidien. Ese que no me fastidien es como una no cosa, ¿no? Entonces, a ver, tenemos 30 segundos para escribir 3 deseos. Entonces, 3 deseos. ¿Qué es lo que quisieran? Escriban. ¿Ya lo tienen? Me avisan cuando lo Sí, tienen. ya lo tenemos, estoy emocionada. Ay, qué linda. Perfecto. Entonces, si ya lo tenemos, ahora nos vamos a imaginar que el deseo ya se cumplió, ya lo tengo. Y entonces voy a escribir al lado de lo que deseaba, ¿qué sentiría si lo tuviera? Por ejemplo, en mi caso, yo voy a poner, si tengo un carro, fíjate que ya lo tengo, me siento libertad. Y si no me fastidian, siento paz. Entonces, escriban al costado como una columna al lado de lo que han pedido, lo que sentirían si ya lo tuvieran, si ese deseo ya se hubiera hecho realidad. Ok, entonces ahora que ya tenemos las 2 listas, si tuvieran que elegir una lista como prioridad, ¿cuál elegirían? ¿La de las cosas o no cosas o las del sentir? Por favor, esa parte nos podría explicar un poco más, no le comprendo mucho. A ver, si yo en mi lista he escogido un carro, ¿no? Por eso acá está el ejemplo. ¿Qué sentiría si ya tuviera el carro? En mi caso, si yo ya tuviera el carro, sentiría libertad. ¿Qué sentirías tú? De repente entusiasmo, de repente alegría. Pon lo que sentirías. Y si, por eso, los 3 deseos, en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿qué sentiría si el deseo ya se cumplió? ¿Se entendió? Sí, ya está listo ya, gracias. Ya. Benilda, entonces, a ver, ya que estás hablando, cuéntame. Si Ay, tuvieras que elegir entre la lista de las cosas y la lista del sentir, ¿cuál elegirías? el sentir, me parece. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar qué elegiría? ¿El sentir o las cosas? El sentir. El sentir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero realmente? Y ahí nos damos cuenta que lo que quiero es un sentir. ¿Y un sentir es del mundo visible o del invisible? ¿No? Del mundo invisible. Exacto, no está visiblemente, es un sentir que incluso es muy particular. ¿Y cuál es la causa o el sentir es una causa o un efecto? ¿Qué Es una significa? causa. ¿Es una causa? Ok, si fuera una Efecto. causa, ¿no? O sea, ¿cómo así siento de la nada? Si fuera una causa, entonces, cuando hemos visto las cosas, diríamos, si quiero cosas para sentir, quiere decir que la causa serían las cosas y el efecto sería el sentir, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que el sentir es una causa que incluso lo produce algo fuera. Hemos convertido muchas veces el sentir en una causa, pero es un efecto, no es una causa. Ahora, muchas veces también decimos, no, la causa de mi sentir es una circunstancia, es mi ex, una otra persona, es las situaciones, es el gobierno, pero en verdad, ¿cómo puede algo que está fuera producir algo en mi interior? Entonces vamos a hacer una prueba. Piensen en algo que no les gustó que pasó hace 2 semanas.
¿Ya lo tienen? Seguramente no se sienten como que muy a gusto, ¿no es cierto? Tal vez un fastidio. ¿Qué me pasó hace 2 semanas y eso no me gustó? Me siento fastidiada. Y ahora imagínense algo bueno que les pasó ayer, que les gustó. De repente encontraron un sitio, estaban buscando estacionamiento y que dijeron qué suerte. De repente me gané un premio. ¿Y cómo se sienten? Bien, seguramente, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice el chat, que acá hay varios chats y yo no lo estoy leyendo. A ver, claro, es un efecto muy bien, un efecto del pensamiento, exacto. Entonces, sí, efectivamente, con algo que, bueno, me siento feliz, ¿no? Entonces, el sentir es un efecto del pensamiento. Y ahí es donde viene la física cuántica, porque el pensamiento también pertenece al mundo cuántico y lo ya manifestado pertenece al mundo físico. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la distinción entre lo físico newtoniano y la mecánica cuántica, que no es reemplazar una con otra, sino es unirlos. El mundo de la tercera dimensión es justamente el mundo físico. El mundo de la cuarta dimensión es entre el físico y no es físico, pero es la información que está en tu cuerpo. Es decir, la cuarta dimensión es el subconsciente. Entonces, todo lo que está en el subconsciente, son memorias en el cuerpo, no en el cerebro, en el cuerpo, pertenece a la cuarta dimensión. ¿Y por qué? Porque la tercera dimensión tiene, además de fondo y ancho, tiene tiempo y espacio. En cambio, en la cuarta dimensión ya no hay tiempo ni espacio, porque hay recuerdos, hay traumas que de repente no son de ahora, sino de hace mucho tiempo, y entonces, pero ya no hay tiempo, y ahí está latente, como si fuera hoy. ¿Ok? Entonces, esa es la cuarta dimensión. Y la quinta dimensión son las posibilidades. Es como las líneas del tiempo, es el estado donde todo es posible. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo accedo a toda esa posibilidad estando en el mundo físico? Pero primero tengo que ser consciente que el mundo físico es un mundo de efectos. Por eso cuando les mostré este libro, hablaba del libro del efecto. Era un efecto de la idea de crearlo. Entonces, en la quinta dimensión están las ideas posibles. Entonces, todas las versiones acerca de lo que queremos están en la quinta dimensión. Por ejemplo, a ver, una pregunta. ¿Cuál de estos creen ustedes que es la verdad, la realidad? El que está proyectado. Hay 2 proyecciones, ¿no? Hay el círculo, el Esta, cuadrado y el cilindro. ¿Cuál es el real? me El parece cilindro. que es el celeste. El cilindro, muy bien. Como dice Celeste, ¿no? Como dice, bueno, BC, Vero, los 3. Los 3 son reales, porque son hologramas, están proyectados, pero quien está en ese mundo del cilindro lo ve real, lo ve real. Entonces, es una realidad que no es la primera, claro, la primera realidad es esta, la del cilindro, pero estas proyecciones también son reales para quien está en ese mundo. Entonces, al final, todo es real porque todo es posible. Entonces, la física cuántica te dice acá, ¿no? Que esta es una dimensión, otra dimensión y otra dimensión. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estas dimensiones para poder lograr traer a la dimensión física, a la tercera dimensión, todo lo posible que esté en una quinta dimensión?
¿Les interesa? Sí, ¿no es Sí. cierto? Claro. Entonces, Sí. a ver, este programa de self-coaching que justamente, ¿qué hace? Cuando se llama self-coaching porque es un coaching que se hace uno a sí mismo, pero no es que yo mismo lo haga porque yo mismo es mi personalidad. Entonces, self-coaching es un coaching que yo le hago a mi personalidad. ¿Por qué? Porque este programa une conciencia, que soy yo, con consciente, que es la acción, es el hacer. Entonces, conciencia, la conciencia es lo que siento y consciente es lo que hago. Por eso es ser y hacer. Es tú y tu personalidad. Y con esto podemos descubrir que yo no soy mi personalidad, tengo una personalidad. Cuando tengo una personalidad, entonces ya soy yo quien la puede coachar, pero tengo que yo reconocer y aceptar que soy conciencia. Y siendo consciente que soy conciencia, entonces puedo coachar a mi personalidad para que en vez de crear lo mismo de siempre, reprogramarla para crear una nueva vida y hacer cambios. Entonces, ahí es donde yo reconozco que hay dos aspectos de mí. Uno de mis aspectos es vertical. Y acá les voy a usar esto como pizarrita. Vertical quiere decir que soy consciente que lo que pienso me lleva a un sentir. Entonces es vertical. Y entonces desde ese sentir yo hago. Pero también hay otro aspecto de mí que es horizontal, que tiene que ver con mi personalidad. Y ahí es donde yo digo, ok, si yo estoy asociado a mi personalidad, voy a buscar culpables en el pasado, en el futuro, a la derecha, es decir, mi pareja, mi entorno, voy a buscar responsables de mi sentir a los lados. En cambio, si reconozco que viene de arriba, voy a trabajar desde el aspecto espiritual y no desde el aspecto de mi personalidad. Pero estos dos aspectos forman parte de mí. Por eso es que cuando dice trabajar conmigo, es trabajar con mi personalidad. Cuando dice ámate, es ama tu personalidad. Pero ¿quién es mi personalidad? Mi personalidad, la palabra persona significa máscara, personaje. Entonces mi personalidad es una máscara que además crea la realidad desde cómo piensa, siente y actúa. Es decir, mi personalidad es una forma de ser. No es ser, es una forma de ser. Y las formas de ser son temporales. O sea que puedo dejar de ser y puedo ser lo que quiera. Pero para eso tengo que aceptar que soy conciencia. A ver, Patricia, una pregunta, cuéntame. Una pregunta. En todo esto que estás explicando, ¿dónde queda la parte del temperamento en la personalidad? ¿Dónde queda la parte del carácter que te vas formando con la vida, con las experiencias, en la parte de la personalidad? Exacto. Porque al final, tanto el carácter como el temperamento son acciones o pensamientos repetidos acerca de mí mismo. ¿Cuántas veces me repito que soy tímido, soy tímido, soy tímido? Hay un momento en que mi personalidad es tímida, pero al final siempre es un actuar. Por eso es que la palabra persona viene de personaje. De latín significaba personaje, porque voy creando este personaje, ¿no? Si yo actúo como alguien, por ejemplo, introvertido, estoy actuando. Podría actuar como extrovertido, pero claro, de repente ustedes me dicen, sí, pero es que mi entorno ya sabe que soy introvertido. No sabe, cree, porque te pueden dar un Oscar por vender tu personalidad como que eres tú. Pero lo importante acá es que tú reconozcas que no eres tu personalidad, tienes una personalidad. Y lo vamos a ver de una forma más clara. Vamos a ver que tenemos ser, hacer, tener y ser. ¿Ok? Entonces, primero soy, que significa, o sea, vamos a hacerlo en este orden.
Ser, o sea, la conciencia, elige la experiencia. O sea, elige qué quiere sentir. Ya vimos que el final de una experiencia es qué quiero sentir, ¿no? Como el ejemplo de, si quiero un carro, al final, cuando tenga el carro, ¿qué voy a sentir? Libertad. Lo último de la experiencia, el resultado final es un sentir. Entonces, cuando yo elijo la experiencia, digamos, quiero ser flaca, elijo la experiencia de ser flaca, entonces tengo que comenzar a pensar como flaca. El hacer es pensar es hacer, no es ser. Y tengo un resultado que significa un sentir. Me siento flaca y entonces ahora mi forma de ser es de flaca. ¿Ok? Ahora, me doy cuenta que el ser es el que creó el sentir. De ahí viene, porque el ser pertenece a la quinta dimensión y la forma de ser pertenece a la tercera. ¿Ok? Entonces, así estoy como asociando los dos, ser, y viendo la distinción entre ser y la forma de ser, que no es lo mismo. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que me he olvidado que soy conciencia. Y ahora creo que lo que tengo, y el sistema me ha vendido, que para hacer algo tengo que hacer primero. Entonces digo, tengo que hacer y tomar acción. Entonces comienzo a hacer cosas para tener un resultado, pero un resultado no de un sentir, sino de cosas. Y ahí recién creo que voy a ser, pero la forma de ser termina siendo alguien. Y ese alguien, me olvido, que estaba asociado al ser y creo que soy yo. Y en verdad es mi personalidad. Y ahí es donde viene el problema. Cuando no soy consciente, miren, ha desaparecido porque, claro, ser es invisible, pertenece al mundo cuántico. Pero acuérdense que si yo soy consciente de ser, entonces lo traigo a la vida y lo puedo sentir en mi corazón, lo puedo sentir. Pero si yo me quedo ahí, lo que voy a creer es que el sentir viene de fuera, de las circunstancias, de las personas, de las acciones de otros, del mundo, cuando en verdad el mundo es un espejo. Pero vamos a ver, creo que acá hay preguntas. Yo soy conciencia, pero acuérdate que eres conciencia sin ese, porque yo soy consciente de ser conciencia. Ahí está la distinción entre conciencia, Sandra, versus conciencia con S. ¿Ya? Conciencia con S es una acción. Conciencia sin S eres tú. Es tu ser. ¿Ok? Perfecto. Entonces, miren lo que decía Aristóteles, ¿ah? Y que me perdone, pero decía, somos lo que repetidamente hacemos. Por lo tanto, la excelencia no es un hecho ni un juicio, sino un hábito. Pero yo me pregunto, ¿somos lo que repetidamente hacemos? No. Nuestra personalidad es lo que repetidamente hacemos. Por lo tanto, la excelencia o cualquiera de la forma que yo quiera hacer no es un hecho ni un juicio, es un hábito. Así que yo puedo hacer un hábito de la competitividad, puedo hacer un hábito del éxito, puedo hacer un hábito del bienestar. Imagínense tener por hábito el bienestar. ¿No les parece maravilloso? A ver, acá hay un comentario. Sí. No somos la etiqueta, tenemos una etiqueta. Ojo, Vero, tenemos una etiqueta, no somos la etiqueta. Porque si no, ya creemos que somos la personalidad. No, ¿tengo una etiqueta? Sí. Pero ¿la etiqueta se puede cambiar? Claro. Entonces, en eso nos ayuda el self-coaching, a cambiar la etiqueta, a actualizarla. Así como actualizo mi celular, voy a actualizar mi etiqueta, que es actualizar mi personalidad. Entonces, tener claro que el ser que soy, que es primero, creemos que somos la etiqueta, pero no, efectivamente. Ah, muy bien. ¿Cómo se actualiza la etiqueta ante uno y el entorno? Ahí viene la respuesta.
Primero vamos a terminar con esto para que nos quede clarísimo que el ser que soy, que es primero, que elige la experiencia, no es el mismo que el ser que estoy siendo. ¿Ok? Que si lo pienso, lo termino eligiendo la forma de ser, por eso es que está en cuarto. Entonces, esa es mi forma de ser, no es quien soy. El propósito del ser, ya sabes, ¿cuál es el propósito del ser? Sentir. ¿Ok? Y la misión de la forma de ser es justamente vivir la experiencia. ¿Para qué? Para ayudar al ser a sentir. Ahí es cuando yo comienzo a tomar acción, no a pensar, sino o a elegir pensamientos que me lleven a esta acción para el propósito que he elegido. Y voy a tener un resultado que ahí sí, ese resultado, aunque no sea visible el ser, y sé que ser el que estoy siendo es lo que hago y tengo repetidamente, mi resultado va a ser que voy a sentir lo que quiero sentir. Es decir, voy a ser dueño de mi sentir. Y a nadie, ningún entorno va a determinar qué tengo que sentir, ni qué debo sentir, sino lo que yo elija sentir. Si ya sé que para sentir tengo que elegir qué pensar, entonces ¿con qué tengo que trabajar? Pues conmigo, con mi personalidad, con mi cuerpo. ¿Y cómo? Desde el corazón. Miren, cómo aceptar que mi cuerpo es un imán. Somos electromagnéticos, tenemos un cuerpo electromagnético. El imán, la vibración, viene del corazón. Entonces, esa vibración que tiene una frecuencia, y la frecuencia la dan los pensamientos cuando hay coherencia, entonces entre lo eléctrico que son los pensamientos y lo magnético que es el corazón, yo puedo acceder a la quinta dimensión para atraer justamente la experiencia que quiero. Entonces, ahora, ¿cómo se trabaja eso? El self-coaching, que ya vimos cómo une el ser con el hacer, trabaja esa conexión espiritual desde el autoconocimiento. ¿Cómo? Reconociendo cuál es mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad no es mi personalidad. La verdadera identidad es mi ser, es decir, conciencia. ¿Cómo lograr esa coherencia del cerebro y el corazón? Muy bien, si en el corazón, que es el sentir, yo lo elijo y elijo sentir. Por ejemplo, vamos a decir, elijo sentir paz, mis pensamientos tienen que ser coherentes con eso que he elegido sentir. No puedo decir ya, elijo sentir paz y salgo afuera y el tráfico y comienzo a renegar y decir, estoy harta, que mire cómo se meten. Porque entonces no hay coherencia, ¿ok? Tengo que mantener la coherencia y no pensar como que justificar, sino decir, bueno, hay tráfico, de repente me enfoco en los hechos, ¿no? Y para disfrutar justamente este proceso de trascender. ¿Qué significa trascender? Trascender significa destapar. No es como la transformación que yo voy, es la acción de ir más allá de la forma que soy, sino trascender. Es destapo justamente a mi verdadera identidad y desde ella elijo el sentir para poder aceptar ese potencial que ya soy. No es que tengo que desarrollarlo. Nosotros ya somos. O sea, el ser tiene todas las capacidades. Por eso es que al comienzo decía, la capacidad de hacer distinciones. ¿Por qué? Porque la tengo. Es algo inherente. Lo que pasa es que si mi cuerpo se lleva toda la energía y no me llega energía al cerebro, ¿cómo hago distinciones? Entonces, el cerebro lo usamos todo, lo que pasa es que no llega energía, porque la energía está tapada en el cuerpo. Entonces, el self-coaching se ocupa y determina que vivimos en una coherencia en 6 dominios, no no solamente en 3, sino en 6. Entonces, ya somos, efectivamente, necesitamos solo reconocerlo, y más que reconocerlo es aceptarlo. Entonces, tenemos una coherencia en cuerpo, emoción y lenguaje, como lo dice el coaching ontológico, pero el self-coaching le agrega el sistema de pensamiento egoico, es decir, ¿qué sistema de pensamiento tiene mi personalidad? Y también el sistema de pensamiento espiritual, es decir, un sistema de pensamiento
cerca a la verdad, que es yo soy, y un sistema de pensamiento en niveles más bajos, que es el del ego, es decir, de mi personalidad, que está limitada, que es vulnerable y que es temporal. En cambio, el ser es ilimitado, invulnerable y atemporal. Entonces, si yo puedo reconocer, y el corazón, fíjense que está al medio. Entonces, todos estos, mis chakras, los de arriba, son el área espiritual, y esos de abajo pertenecen a justamente a la personalidad. Fíjense en cómo estos colores se parecen normalmente a los colores de la comida chatarra, y estos se parecen a los colores naturales, ¿no? Como el jardín, el cielo, el sol, o sea, están más asociados hacia arriba. La mente pertenece a este dominio, porque la mente es con la que podemos justamente ir a la quinta dimensión. Entonces dice, qué interesante, esto lo comparte para escucharlo varias veces. Gracias. Ok, entonces, ¿con qué tenemos que trabajar para poder acceder? Con el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es una herramienta que tenemos que sirve para sobrevivir, para adaptarse y para evolucionar. Pero creo que todos los que estamos acá ya sobrevivimos y ya nos adaptamos. Ahora nos toca evolucionar y usar el cerebro para eso. Pero ¿cuál es el problema? Que tal vez seguimos en un estado de sobrevivencia. Y entonces ni siquiera podemos decir que ya nos adaptamos al mundo. Y entonces para eso tengo que reconocer que hay ondas cerebrales que nos van a decir en qué estado estoy. Por ejemplo, hay el estado beta de vigilia, el alfa de relajado, el teta, que es un estado hipnótico, delta, que es cuando estoy durmiendo, y gamma, que es un estado de conciencia expandido. Gamma ya es cuando puedo ver más allá. Bueno, en beta tenemos 3 estados. El beta bajo, como ahorita, ¿no? Todos estamos tranquilos, escuchando, conscientes de la charla, y o sea, es un estado tranquilo. Si en este momento comenzara como que un ruido, todos nos pondríamos alerta, ¿no? ¿Qué es eso? Y si en ese momento nos damos cuenta que es un terremoto, pasamos a beta alta, emergencia. ¿Y qué pasa cuando hay emergencia? Pues solo me quedan 3 opciones. Mi cerebro cierra todas las puertas y solo me da 3 opciones: atacar, defenderme, huir o congelarme. Por eso es que estoy segura que en un terremoto, alguna sale corriendo, otro empuja, otro se defiende, alguien huye o se queda paralizado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro en estado de emergencia solo nos da 3 opciones. Entonces, si yo vivo en un mundo o en un país donde creo que estamos en emergencia constantemente, mi sistema nervioso central para todos los arreglos. Es decir, para todos los sistemas, para el sistema inmune, para el sistema endocrino, el sistema digestivo, todos los sistemas los pone en stop. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si, no sé, pues si, imagínense, si en Gaza, mientras están en guerra, si alguien va a pensar en decorar su cocina. No, lo único que están pensando es en sobrevivir. Entonces, cuando estamos con ideas de sobrevivencia, entonces el sistema nervioso, que cree que es verdad, porque para tu cerebro solo existes tú, no hay un entorno, todo lo que tú piensas y sientes para el cerebro es una orden. Entonces, parando esto, viene el estrés. Y el estrés, lamentablemente, no deja que que lleguemos a teta, que es donde está el sistema operativo del subconsciente. Así como mi celular tiene un sistema operativo, ¿no? Una configuración donde yo voy para hacer cambios o para actualizarlo, tu cerebro también, tu personalidad se hace el cambio acá. Pero ¿cómo va a ser el cambio si en la noche mi cerebro no suelta melatonina porque tengo el celular o el televisor hasta tarde, o estoy en estrés y entonces no puedo llegar a alfa, y en las mañanas no suelta serotonina y entonces me despierto cansada, sin ganas, ya no quiero hacer nada, lo único que quiero es quedarme en mi cama? Es porque estoy acá. Mientras estoy acá, es muy difícil hacer cambios.
Entonces, el primer punto es salir del estrés, sobre todo el innecesario. Porque hay un estrés que me ayuda a moverme, pero un estrés por pensar cosas que no han pasado o que ya pasaron y debía haberlas hecho distintas, no tiene sentido, porque no me deja ir a un sistema de quinta dimensión para poder crear y hacer cambios en mi vida. Entonces, trabajar con el cerebro, tengo que trabajar como si trabajara con los dos, justamente con la física cuántica y la física tradicional, ¿no? Por ejemplo, mi cerebro izquierdo, que es el lógico y es el analítico, está más asociado a la física tradicional, a la newtoniana. Todo lo separa, todo lo divide, todo lo quiere saber, su mayor ganas es de asumir. Entonces, asume que va a ser así. Y el cerebro derecho, que es justamente el de la creatividad y la imaginación, es el que justamente está listo para ver la unidad, para ver el conjunto, para ver la conexión. Entonces, nuestro trabajo es unir ambos cerebros, no es solo trabajar con uno, es unir. El sistema ha hecho que trabajemos mucho con el heart, pero tenemos que trabajar con pero sobre todo con los self-skills. ¿Qué son los self-skills? Son las habilidades de ser, que son más que habilidades, capacidades. ¿Por qué? Porque son inherentes. Por ejemplo, alguien sabe chino, de repente la mayoría no sabe, pero tiene la capacidad de entender. No tiene la habilidad, pero tiene la capacidad de hacerse entender si se fuera a China. ¿Ok? Entonces, quiere decir que las capacidades siempre están ahí para activarlas. Las habilidades, tal vez mi personalidad no tiene esas habilidades porque para la experiencia que había elegido tener no la necesitaba. ¿No? Ay, alguien me pide que regrese a la anterior. A ver, ¿cuál es la anterior? Bueno, de repente lo pueden ver después en que creo que va a haber una grabación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es amistarnos. Mi personalidad y yo, porque mi personalidad es como una mascota, la cual, mientras no entrene, me va a llevar a ella a pasear y no yo a pasear al cachorro. Entonces necesito trabajar con mi personalidad, para eso tengo que conocerla y tengo que ser cordial con ella. No puedo estar todo el día pensando, ay, qué tonta, porque esa es la conversación con mi personalidad. Entonces, ¿qué nos dice la física cuántica? Nos dice que en vez de esperar a tener riqueza para sentirme o ser abundante, tener éxito para ser o sentirme exitoso, tener salud para ser o sentirme feliz, en verdad puedo elegir sentir desde ya, sin esperar, sentirme abundante. Y eso va a traer la riqueza. Puedo desde ya sentirme exitoso, independientemente de lo que suceda. Y eso va a traer el éxito. Y me puedo sentir feliz, independientemente de lo que a mi cuerpo le pase, porque eso me va a traer salud. Entonces, se dan cuenta que eso es lo que nos ofrece esta nueva física, que es lo que se dice que es el encuentro entre la física y la conciencia. Por eso que es un puente entre la conciencia y la física newtoniana o tradicional. La física cuántica es el puente para que el ser maneje esa física. ¿Ok? Entonces, si quiero ser un superhumano, que puedo, es aquel que sabe que su sentir es más fuerte que el entorno. Es decir, puedo mantener mi sentir. ¿Ok? Pero para eso tengo que trabajar con mi herramienta, que es el cerebro. Entonces, y me puedo convertir en ese líder que creo que todos los países de América Latina necesitamos, ¿no? Aquel que activa una transformación
Es decir, ayuda a la gente a ir más allá, a tomar la acción de ir más allá de su forma de ser. Valiosa y positiva en los individuos, organizaciones y sistemas sociales. Ese es el líder que necesitamos. ¿Para qué? Para que use el modelo GOZAR, que es el modelo que ofrece el self-coaching, que dice, tengo una guía desde el ser. Observo el mundo sin juicio, que eso es mirar. Sé que vivo en un sistema. Tomo acción en ese sistema y obtengo un resultado, pero desde la elección del ser. Y entonces, en vez de sobrevivir o vivir, voy a gozar, disfrutar, que eso es al final lo que queremos. Entonces, podemos hacer la distinción entre observar y mirar. Cuando observamos siempre tenemos un juicio. En cambio, si yo miro, puedo mirar hasta el hecho y no juzgar. Y así también llegamos al último día del juicio, como el juicio final, ¿no? Y ahí puedo tener en cuenta la siguiente ley. Ahí donde miro, voy. Es decir, pongo mi foco donde yo quiero lo que quiero, ¿no? Es como ir a un restaurante. Cuando ustedes van a un restaurante, ¿qué piden? ¿Lo que no quieren o lo que quieren? Lo que quieren, ¿no es cierto? Entonces, hagamos lo mismo con el campo cuántico, un campo magnético que se puede conectar con nuestro cuerpo electromagnético para atraer lo que queremos. Porque si pedimos lo que no queremos, el campo cree que eso es lo que quieres. Entonces, la pregunta es, si el cerebro es el instrumento con el que la mente procesa pensamientos y lo podemos mejorar, ¿quién hace el mejoramiento? Yo. ¿Pero quién soy yo? Yo soy aquel que hace real las ideas. Desde ahí yo puedo lograr lo que quiera. Y para eso les muestro 3 hechos constatables. Si alguien tiene para refutarlos, por favor, las invito. Las ideas son opcionales, ¿no? O alguien tiene una idea que es obligatoria. Nadie me obliga a sostener una idea que no quiera. Entonces, si alguien dice, no, pero esto es difícil, pero ¿quién dice que es difícil? Montar bicicleta al comienzo es difícil, pero se vuelve fácil si practico. Entonces, siempre tener en cuenta que las ideas son opcionales, que tengo voluntad libre. Es decir, si yo puedo elegir qué pensar, tengo voluntad libre. ¿No es cierto? Nadie me obliga. Entonces, somos libres, seámoslo siempre. Y otro hecho constatable es que yo soy. ¿Se dan cuenta que el ser no puede dejar de ser? No podemos dejar de ser. Aunque mi personalidad deje este mundo o mi cuerpo muera, yo sigo siendo, porque la conciencia es como el mar. La ola llega a la orilla y regresa de nuevo al mar. No muere, tampoco morimos. Fuimos, somos y seremos eternos, ilimitados y atemporales. ¿Ok? Y llegamos a la sección preguntas. Bueno, no sé cómo le fue. No sé cómo estoy con el tiempo. Mayra. Faltan 10 minutos, entonces todavía tenemos opción de preguntas. Perfecto. Y Dice, a ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran saber. Igual les dejo acá mis datos para que los vayan apuntando si es que quieren alguna consulta o alguna pregunta. Y vamos a ver, creo que acá en el chat de repente hay preguntas. Espectacular. Gracias, Gaby. A ver, algo que no quedó claro, sí. A Yo ver. solamente quiero comentar algo que a mí me encantó simplemente esta definición, que el propósito del ser es el sentir. Eso me parece, olvídate, lindísimo. Ya. Buenísimo. Entonces, mira, si te adueñas de tu sentir, eres libre. Y ya puedes decidir disfrutar. Ya termina siendo una decisión tuya. Por eso que en este mundo
Ser ignorante es una decisión, porque la información está a la mano. ¿Ya? Alguien me pregunta acá algo acerca de la muerte. Ok. A ver, ¿la muerte es un hecho o una idea? A ver, si abren sus micrófonos, porque en esta sí sería ideal que comenten. A ver, acá dicen un hecho, un hecho. Pero ¿cómo es un hecho? Si es una idea, efectivamente. ¿Por qué? Porque la muerte en verdad no existe, porque cuando el cuerpo, o sea, el cuerpo ya no tiene una energía que lo mueva, lo que lo mueve es una energía. A ese cuerpo ya no le duele nada. ¿Por qué? Porque ya no hay una energía que lo está moviendo. Y ese cuerpo se convierte en polvo, se convierte, si son cenizas, si lo echan al mar, los peces se comen y ahora es parte del pez. O sea, al final siempre hay, la energía no muere, se transforma. Entonces el cuerpo, que también es energía, pero una energía densa, se transforma en algo. Si lo dejas, incluso los gusanos se comienzan a comer el cuerpo y se transforma. Entonces la muerte en sí no existe. Es una idea que tenemos porque todavía no sabemos qué pasa. Entonces lo usamos como idea. E incluso, a ver, Karen, si es sobre la muerte. Te escucho, Karen. Hola, buenas noches. No, no quiero hablar de la muerte, pero sí quería hacer una consulta. Dime, dime. Sí, en principio, muchas gracias por llevarnos a una conversación de filosofía profunda. De verdad, me metí a esta charla y estoy muy agradecida. Gracias por sumergirnos a esta charla muy hermosa. Gracias. Y me gustaría hacerte una pregunta, por Sí, favor. claro. A Me ver, vamos. surge, me encantó la teoría, bacán, todo chévere, y me surge, de pronto pedirte un consejo, aunque en el coaching no está permitido el consejo, o qué herramienta te permite a ti cómo conectar con ese lado espiritual, de pronto para poder practicarlo yo también. Muchas Claro. gracias. Mira, te doy una recomendación. Practiquen sentir más que pensar. Y una forma bien fácil es, y lo podemos hacer ahorita, ajusten su estómago. ¿Ya lo tienen? Ahora ajusten sus glúteos. Ahora pónganle la lengua al paladar. ¿Pueden pensar? Les cuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la energía ahora le he puesto en el cuerpo. Entonces, la idea es, bajen el sobreanálisis. Sientan. Por eso el Buda decía, ¿no? Cuando comas, come. No comes y converses. Come. Cuando camines, camina. No camines y pienses. Cuando juegues, juega. No juegues y veas tu celular. Entonces, si me enfoco en el presente, es mucho más fácil sentir. Y no es solo sentir el cuerpo, sino es sentir sobre todo el corazón. ¿Por qué? Porque yo, si le pongo mi conciencia al corazón, soy consciente del corazón, el corazón comienza a vibrar. Y entonces, cuando yo pienso en gratitud, esa vibración con el corazón se empieza a expandir. Y esa expansión cambia a cualquier persona que esté en mi entorno. Y encima, porque así como alguien me puede contagiar su malestar, yo puedo contagiar la paz. Y así podemos cambiar el mundo, cambiando nosotros, que creo que eso ya Gandhi lo había dicho. Entonces, lo importante es tener me están pidiendo la distinción entre conciencia y conciencia, ¿no? Entonces, ser conscientes, que es darme cuenta, me doy cuenta que soy conciencia, es decir, puro conocimiento. Todos lo sabemos, porque todos sabemos, por ejemplo, qué tengo que hacer para ser flaca, ¿no es cierto? El problema es que no lo hago. Y no lo hago porque hay un programa que es más fuerte todavía que esa voluntad, que esa conciencia, que ese yo, esa parte mía que sí quiere. Todos sabemos qué hay que hacer para dejar de fumar. O sea, no es que me tienen que contar, todos lo sabemos, todo. Todos sabemos qué tengo que hacer para llevarme bien con alguien. El problema es que no lo hacemos porque no queremos. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero es querer.
Primero es... Perdón, acá había otra que decía, ¿qué opinas de las frecuencias? Sí, podemos activar, pero si no hay coherencia entre mi corazón y mi cerebro, por mucho que yo escuche, me alineen los chakras, es como bañarme y después irme a revolcarme en el piso, ¿no? O sea, dura nada. Y bueno, no sé si, Mayra, tenemos un tiempito, tengo un videito cortito de un minutito que de repente les puede interesar verlo. Si es un minuto, tienes todo el tiempo. Vamos. En lo que lo va colocando el término, hacemos el sorteo. Ahora sí que nos has dejado para pensar, y nos has dado mucha información. Ya también les pasé Gracias. la información de Mónica ya al chat del grupo y pasamos rápidamente. Vamos a hacer la rifa de tu sesión. También Ok. me dijeron que teníamos ahí el honor del libro, pero de tu libro lo vamos a hacer al final, en la celebración del cierre de las conferencias, ahí lo vamos a rifar. Entonces, ¿y qué? Si quieren el libro, se van a la final. Entonces, Normita, son todos Buena tuyos. idea, buena idea. Ya estamos en eso, May. A ver, dejo de compartir, creo, si no. Ya. Sí, por favor. Ya. A ver, wow, tenemos ¡Hey! Verónica Vives. ¿Estará acá? Sí, acá estoy. ¡Ay, qué bueno! Hola, Hola, Verónica. hola, un gusto. Hermosa Igualmente. charla. La disfruté un Gracias. montón. Entonces vas a disfrutar tu sesión también. Ay, sí, muchas gracias. Ya, entonces Qué coordinamos, lindo. Mayra, le pasas mis datos, bueno, ahí he puesto mis datos, me escribes si quieres al WhatsApp o al mail y coordinamos, hacemos una por Zoom. ¿De dónde eres tú? De Argentina. Ay, qué bien, ya, genial. Entonces, por Zoom Sí, funciona perfecto. Y ahí vas a conocer un bárbaro. montón de cosas de tu personalidad, porque en la primera sesión se puede lograr descubrir con qué tengo que trabajar, cuál es en verdad lo que realmente quiero. Ay, gracias. Estoy muy contenta. Qué bueno. Ok. Ahí, muy bien, hermosuras. Verónica, perdón, Verónica, le escribes a Mónica, por eso se colocó la información en el grupo para que acuerden el espacio, día y hora. Gracias. Perfecto. Gracias a vos. Muy bien, pues perfectísimo. Mónica, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por tus regalos, por toda la información que nos has dado. Gracias. Y pues aquí es tu espacio, aquí es tu casa cuando gustes. Mil gracias, gracias a ustedes nuevamente por darme la oportunidad de pensar en mí. Yo dije, ¡ay, genial! Claro, ¿cómo no? Feliz de estar con ustedes. Gracias. Un beso grande y que tengan una linda noche todos, porque creo que ya felizmente todos estamos de noche. Gracias, Moni. Chao, Gracias, chao, Mónica, gracias. un abrazo. Muchas Bueno, gracias. y antes de que se me vayan, quiero comentarles que hay dos conferencias más. Uno es Mayra Casillas y tenemos también a los concursantes que han participado del concurso de Voces que Inspiran, comentándonos un pedacito de su historia, quienes han ganado, así que, bueno, podemos tomarnos unos minutos, si les parece, para ir al baño, tomar agua, prepararse y luego comenzamos. Ok, unos minutos de 7 minutos, sí, 10 minutos. Ok. 7. Ok, 7 minutos, regresamos a las 7:10 con nuestros compañeros y hermosos finalistas. Así que regresamos.